Pues muchas gracias por la presentación, por los más de 160 que estáis conectados en ese instante. Este programa es un chivato, te dice quién está conectado y quién no. Y lo estoy viendo que hay más de 160 personas conectadas, así que muchas gracias por haberos conectado. Y gracias por haberme invitado a dar esta charla sobre la importancia de las emociones o de cómo podemos nosotros ayudar a nuestros alumnos a través del cuidado emocional. Lo único que me sabe mal es no poder estar físicamente en Santander, porque es una ciudad que me encanta. He estado varias veces dando también charlas en algún congreso y me encanta ver. Santander está bien para dar un paseo. Ahora, si sois de Santander mismo, a lo mejor alguien se ofende. Lo siento, está bien. Me encanta desplazarme hasta Santillana del Mar y pasear por las callejuelas de Santillana del Mar, por sus tiendas, comerme uno de los helados que están allí. Siempre que vengo a Santander lo hago. ¿Vale? Y hay un restaurante que está justo al final de todo, delante del convento, del monasterio, que hacen unas platos de carne con patatas que están fantásticos. Pero bueno, hoy me quedaré en casa comiendo ensaladas. Nada, es un placer estar aquí y es un placer, decía, hablar sobre este tema. Es un tema, a ver, yo creo que todos o casi todos los que nos dedicamos a la educación tenemos clarísima la importancia de este cuidado emocional, no solo de nosotros para los alumnos, sino también entre nosotros, entre los mismos docentes, de apoyarnos y de cuidarnos y, por supuesto, de apoyar y fortalecer las emociones de nuestros alumnos. Decía que creo que todos lo tenemos más o menos claro. Los que estáis hoy aquí seguro que lo tenéis clarísimo, si no, ya no estaríais aquí ahora. Pero es un aspecto que yo creo que también hay que hacer mucha pedagogía social, porque no todo el mundo lo tiene claro. Y eso es algo que me sorprendió profundamente justo este domingo pasado. Este domingo salió publicado uno de los muchos artículos que publico en periódicos. Más o menos cada 15 días publico uno. Y este salió en un periódico de Cataluña, se llama El Punt Avui, El Punto Hoy, ¿vale? En la contraportada, por tanto es de los que la gente se lee más. No sé por qué tenemos la manía de empezar los periódicos por la última página y no por la primera, pero es así. Y hablaba de la importancia de cuidar las emociones de los adolescentes y de los jóvenes en esta época de pandemia, época de confinamientos, época de restricciones no solo a la movilidad, sino que se encuentren. Los jóvenes y los adolescentes, a ver, es que su naturaleza les lleva a juntarse, a unirse, a abrazarse, a darse palmaditas en la espalda, a hacer toda una serie de cosas que ahora les estamos prohibiendo. Y hablaba precisamente de esto, y hablaba de uno de los informes que he hecho para la UNESCO, donde se pone de manifiesto algunos problemas que están empezando a surgir pues, dentro de este colectivo de edad. En los periódicos, aparte de en papel, sale siempre ahora también la edición en digital, y en la digital sale al final una especie de foro donde todo el mundo puede decir lo que le parece. Suele haber comentarios muy interesantes, también suele haber grandes barbaridades, el que aprovecha para decir cualquier cosa que no tiene nada que ver con el artículo. Eso en lenguaje periodístico se llaman trolls. ¿Vale? Los trolls, esos monstruos de las películas de ficción, gente que se meten en cualquier sitio y te sueltan cualquier barbaridad que se les pasa por la cabeza. Como siempre hay, de esto ya no haces caso, pero sí me encontré varios comentarios con likes de personas que decían que a los jóvenes, a los adolescentes, ¿qué es esto de cuidarles emocionalmente? Que lo que hay que hacer es dejar que se curtan, porque la vida tiene que curtirles y que tienen que acostumbrarse y que pobres de ellos que no lo hagan y que, bueno, una serie de cosas dichas, bien dichas, ¿vale? Dichas en serio, no eran trolls, ¿vale? Pero que me pusieron los pelos de punta, ¿no? Es decir, a ver, un momento, ¿estamos entendiendo de lo que estamos hablando o no?
estamos entendiendo la importancia de este cuidado emocional que nos debemos tener todos, pero especialmente con las personas, niños, niñas, adolescentes, en las edades más sensibles de la vida. Los adultos lo podemos soportar mejor, tenemos más capacidad de gestión. Ahora os hablaré un poco de todo ello. Pero los adolescentes tienen poca capacidad de gestión por la propia configuración de su cerebro, y los niños y niñas pues tampoco tienen demasiada. Un poco más que los adolescentes, sí, lo que es una pequeña paradoja del cerebro, pero bueno, lo importante es, yo creo, es que estemos convencidos nosotros y podamos llevarlo también al exterior, no solo dentro de las aulas, sino también hacia el exterior. Os voy a hablar de todo esto. He preparado una pequeña presentación, más que nada porque así no me estaréis mirando a mí todo el rato. A ver si encuentro... Sí. Estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí. Vale, perfecto. Sí. Vale, como yo ahora no os veo a vosotros, solo veo a una persona que me sale en una esquinita. No sé quién eres. No sé, tienes gafas. Estás sonriendo, te acercas a la pantalla sonriendo, tú ya sabes quién eres. Los demás a lo mejor, no sé si estás haciendo que sí con la cabeza. Vale, pues a los demás nos veo, pero si dejáis de oírme o de ver, que a veces pasa que se desconecta el wifi, pues me lo decís de alguna manera y lo reconectamos otra vez. Bueno, el cuidado emocional como competencia docente. Yo os voy a hablar desde la perspectiva de la neurociencia, de la neurociencia aplicada a la educación. Por lo tanto, no es neurociencia pura y dura, sino que es con este trasvase de datos y de ideas hacia el mundo de la educación, desde una perspectiva pues bastante biológica, básicamente porque yo soy biólogo de formación y es la aproximación que yo hago a estos temas, que no es una aproximación excluyente respecto a otras. Quiero decir que lo que hace es sumarse de forma sinérgica a aproximaciones desde la psicología, desde la sociología, desde la pedagogía, por supuesto, desde todas estas otras disciplinas académicas, y en el fondo terminamos diciendo lo mismo. Pero el hecho de que seamos distintas visiones diciendo lo mismo, yo creo que lo que hace es reforzar precisamente este mensaje, ¿vale? Pueden variar un poco las palabras o las expresiones que usamos, porque cada disciplina académica tiene su propio argot, pero como veréis es exactamente lo mismo. Vale, cuando desde la biología debemos estudiar cualquier aspecto del comportamiento humano, y las emociones son una parte fundamental del comportamiento humano, y el cuidado social que nos merecemos unos y otros es una parte importante del comportamiento humano. Cuando estudiamos el comportamiento humano debemos distinguir siempre la mente del cerebro. La mente es este conjunto de facultades intelectuales y funciones psíquicas de las personas, y todas estas facultades surgen del funcionamiento del cerebro. Y el cerebro es el órgano biológico que soporta, que sirve de base a la mente. La mente es lo que estudian disciplinas como la pedagogía, la psicología, la mente individual, la sociología, la mente colectiva, la pedagogía, que ya he nombrado, que es una suma de mente individual y mente colectiva, porque cada uno aprende con su mente, pero normalmente aprendemos en contextos sociales más amplios. El cerebro, como órgano biológico, lo estudiamos desde la biología, desde la neurociencia, incluso desde la física, desde la química, desde la bioquímica, ¿no? Pero todos son disciplinas, digamos, 100% científicas. El cerebro está formado por muchísimas neuronas, son las células que generan esta vida mental, unos 86.000 millones de neuronas, aunque el número de neuronas no es por sí mismo especialmente relevante. Tener 10.000 millones más no nos confiere ninguna facultad extraordinaria, y tener 10.000 millones menos no implica ninguna carencia significativa. Y hay mucha variabilidad entre un cerebro y otro. Necesitamos, por supuesto, un número mínimo de neuronas para funcionar como seres humanos, pero
alcanzado ese número mínimo muy elevado, pero a partir de ahí no tiene nada que ver el número de neuronas. Lo que sí importa son las conexiones que generan estas neuronas, porque toda la vida mental surge de las conexiones que hacen las neuronas entre ellas. Se calcula que en promedio un cerebro humano tiene alrededor de 200 billones con B, o sea, 200 millones de conexiones. Pero un cerebro cultivado, un cerebro estimulado, jamás sobreestimulado, porque la sobreestimulación fácilmente nos puede llevar al estrés. Y el estrés tiene consecuencias negativas para muchos aspectos de nuestra vida mental. Y no profundizo más en el estrés porque después habrá varias diapositivas hablando de estrés. Un cerebro, decía, cultivado, estimulado, que juega, que se divierte, que lee, si tiene edad para leer, que practica algún tipo de arte, deporte, escucha música, un cerebro activo que piensa, que discute. Discutir tiene dos acepciones. Una es pelearse y otra es razonar argumentadamente. Me refiero a esta segunda. Un cerebro que razona, que argumenta, puede llegar a tener hasta 1000 billones de conexiones. Eso es 5 veces más. Y aquí es donde están las diferencias. Si nuestra vida mental surge de las conexiones, cuantas más conexiones tengamos, más posibilidad de riqueza de vida mental. Y fijaros que digo posibilidad. Y después veremos también por qué, o ahora enseguida veremos por qué. ¿Cómo se forman las conexiones dentro del cerebro? Pues a medida que aprendemos cosas, a medida que vamos viviendo la vida, a medida que tenemos experiencias vitales. Cualquier experiencia, del tipo que sea, cualquier aprendizaje que hagamos, del tipo que sea, un concepto, una habilidad, una actitud, una aptitud, cualquier aprendizaje y experiencia quedan grabados en el cerebro en conexiones neuronales. Cuanta más riqueza de experiencias, más conexiones puede tener nuestro cerebro. Eso es una parte. Después viene otra parte que es muy importante y es todas estas conexiones que se generan a medida que vamos acumulando conocimientos y experiencias, hibridan con conexiones también nuevas que se generan a partir de cómo hemos vivido esas experiencias y esos aprendizajes. Y este cómo es el factor emocional. No es lo mismo tener una experiencia, vivirla a través del miedo, que a través de la sorpresa o la curiosidad. No es lo mismo hacer un aprendizaje con un cierto temor, temor a lo que sea, temor a suspender, temor a que no salga bien, temor a que se rían, temor a que me riñan, da igual. No es lo mismo que hacer un aprendizaje con una sensación de crecimiento, con una sensación de sorpresa, de curiosidad, con ganas de continuar avanzando en ese camino. Este cómo, estas conexiones que se generan con este cómo, hibridan con las conexiones del qué estamos aprendiendo. Y aquí es donde van a haber otras grandes diferencias. Decía, cuantas más conexiones, más posibilidad de riqueza de vida mental, pero eso depende de qué emociones estemos viviendo cuando lo estamos aprendiendo. Hay emociones como el miedo que no tienen nada que ver con emociones como la sorpresa. Y no continúo por ahí porque después también habrá algunas diapositivas sobre ello. Lo dejo apuntado, de hecho ya he dejado apuntado los grandes temas que voy a tratar el resto de a la hora y algo que voy a estar todavía hablando. Estamos hablando de aprender. Cuando hablamos de aprender, una de las preguntas que creo que es importante resolver es si aprender es un aspecto cultural, es una construcción cultural que nos hemos montado como especie o es un instinto biológico. La diferencia es importante. Si aprender es una construcción cultural, debemos dedicar muchos esfuerzos a enseñarles a nuestros alumnos cómo se aprende. Si aprender es un instinto biológico, lo que debemos hacer es entender cómo funciona ese instinto
para sacar provecho. Pero ya no hace falta enseñarles qué significa aprender, porque aprenden solos. Otra cosa es que aprendan unas cosas u otras. Ahí sí que está nuestro papel. Pero aprender por aprender, si es un instinto, se produce de manera espontánea ante los estímulos adecuados. Por lo tanto, si es un instinto, es conocer cuáles son los estímulos que mejor despiertan ese instinto para favorecer los aprendizajes. Bueno, como ya se ve en esta imagen, aprender es un instinto. Por eso la palabra instinto está en negrilla y la palabra cultura no. ¿Vale? Aprender es un instinto biológico, no lo podemos evitar. Cada día, a cualquier edad, por el simple hecho de levantarnos por la mañana, hablar con las personas con quienes convivimos, salir a la calle, ir al trabajo o ir a la escuela si son niños, niñas, adolescentes, leer un libro, escuchar la radio, ver la tele, hablar con otras personas, cada día, vivir, simplemente vivir, cada día aprendemos cosas nuevas. La mayoría de forma preconsciente, no somos conscientes de los aprendizajes que vamos realizando, de la mayoría no, y algunos sí que los hacemos conscientemente o que por el hecho de que los vamos usando a menudo somos conscientes de que esos conocimientos los tenemos. Aprender es un instinto, y es un instinto que empieza antes de nacer, tal como suena. Se ha visto que los fetos, unas 6 semanas antes del nacimiento, contando un nacimiento a término de 9 meses, ¿vale? Una gestación de 9 meses, unas 6 semanas antes de nacer, los fetos ya empiezan a aprender cosas del mundo exterior a través de las vivencias de su madre. Claro, ellos no ven el exterior, están encerrados dentro de un útero, ¿no? Pero sí perciben las experiencias de la madre a través de las descargas hormonales que estas experiencias producen. Se ha visto, por ejemplo, que las madres que durante esta última etapa de gestación reciben el apoyo de su entorno, no un apoyo sobreprotector, sino un apoyo de confianza. Reciben muestras de aprecio, de estima de su entorno, especialmente de su pareja. Se ha visto que la pareja es quien tiene más influencia en esto que estoy contando ahora, pero de cualquier otra persona, cualquier persona sirve, ¿no? Simplemente estas emociones positivas, estas emociones agradables que experimenta la mujer cuando recibe este apoyo, esto se transmite al cerebro del feto a través de unas descargas hormonales, concretamente de oxitocina, una neurohormona que tiene muchas funciones, pero una de ellas es gestionar la vida social. Esta descarga de oxitocina que llega al cerebro del feto activa las redes neuronales de socialización del feto, en concreto las de gestión emocional. Fijaros si eso es importante, las emociones, que es lo primero que aprende el feto antes de nacer. Activa las redes de gestión emocional y como se activan, se fortalecen, hacen más conexiones. De forma que cuando nazca, tendrá más conexiones en esta zona de gestión emocional de las que tendría si su madre no hubiese recibido este apoyo, esta confianza, esta estimación externa. Para mí esto ya pone clarísimamente de manifiesto los aspectos cruciales de esta educación emocional, de la gestión emocional, de conocer qué son las emociones, ver qué es lo primero que aprendemos, repito, antes ya de nacer. Y hay otro, iba a decir experimento, no es la palabra experimento, quedaría muy feo llamarlo experimento, ¿no? Pero sí hay otro dato que apoya además esto. Es un dato que se recogió en los años 50, 60, por simple casualidad, 50-60 del siglo pasado, por simple casualidad, cuando se empezaron a utilizar incubadoras para permitir una mejor supervivencia de los niños prematuros. Hasta entonces, pues no había nada que hacer. Si sobrevivían, sobrevivían y si no, no. ¿Vale? Cuando se desarrollaron las incubadoras,
pues con un ambiente muy controlado, pues aumentó clarísimamente la tasa de supervivencia de los bebés prematuros. Bueno, pues en un hospital inglés había 2 salas de prematuros. Las instrucciones que tenían las enfermeras, las comadronas que estaban ahí con los niños, niños y niñas, tan pequeñitos, tan desvalidos y sin que nadie la viese, los iba sacando y los iba pues paseando en brazos y acariciando porque le daban penita, ¿no? Bueno, pues al cabo de unos meses vieron que la tasa de supervivencia en esta sala triplicaba la de la otra sala donde las enfermeras cumplían a rajatabla con las normas establecidas. Cuando buscaron los motivos, si había alguna contaminación en los aparatos, alguna contaminación pues no encontraron nada. La única diferencia es que se mostraba emoción hacia esos niños y niñas. La emoción que les daba esa persona. El hecho de sentirse de alguna forma inconscientemente, porque todavía no hay ningún razonamiento consciente, sentirse apoyados, sentirse queridos por ese entorno, por esa persona. Volvemos de nuevo. La importancia de las emociones para una vida saludable, para una vida, bueno, estructurada, para una vida, incluso para una vida, simplemente, ¿vale? Porque esto es lo que hacía era estimular su cerebro y aumentaba así su posibilidad de supervivencia. Bien, una vez nacen, los niños y niñas pues van aprendiendo cosas. Y aprenden cosas, bueno, usando estrategias que hasta no hace mucho, su primera palabra, la que sea, papá, mamá, árbol, ya que antes hablabais de bosques, ¿no? En el díptico hay unos árboles dibujados, pues es igual, ¿no? La palabra que sea, tardan 3, 4, 5 días en aprender una segunda palabra. Claro, la primera vez que alegría en su entorno no ha aprendido una palabra. Entonces, ay, ¿y por qué no dice nada más? Solo dice esta y pasan 2, 3, 4 días. De repente dice una segunda palabra, oh, qué bien. Y al cabo de 15 días están aprendiendo una docena de palabras cada día. ¿Sabéis por qué pasa esto? Se ha visto que cuando aprenden una palabra y ven que su entorno la reconoce, o sea, no es el hecho de aprenderla, es el hecho de ver que el entorno reconoce que lo han aprendido. Cuando ven que el entorno lo reconoce, dentro de su cerebro se produce una descarga de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, una molécula que une neuronas entre ellas para que se comuniquen. Se produce una descarga de dopamina tan importante. La dopamina, este neurotransmisor, está implicada en placer eufórico. ¡Viva! Tenemos otros neurotransmisores para otros placeres, ¿vale? Hay un placer más suave, es el oh, qué bien, que solo se encarga la serotonina, y hay otro placer todavía más suave, que es como ese sueñecito que nos entra después de comer, que eso se encarga las endorfinas. Bueno, pues la dopamina es del eufórico, ¿no? Está relacionada con placer, con optimismo y con motivación. Pues bien, la descarga que se produce cuando ven que su palabra es reconocida por el entorno es tan intensa, les produce un placer tan intenso que les estimula a aprender una siguiente palabra para repetir ese proceso de placer. Por eso empiezan con una, hoy qué placer he notado, que hasta el cabo de unos días no aprenden una segunda, entonces empiezan a ver que cada vez que aprenden una palabra nueva se produce esa sensación tan agradable. Y por eso en poco tiempo pasan a aprender una docena de palabras cada día. Se convierten, perdonad la expresión que voy a usar ahora, se convierten en unos yonkis de la dopamina, en unos yonkis del aprendizaje. Bueno, resulta que las drogas estimulan el mismo proceso, ¿vale? Las drogas estimulan también producción de dopamina, aunque haya muchos otros aspectos desagradables asociados, ¿vale? Por eso es fácil ser adicto a una sustancia estupefaciente, porque activa este mismo proceso. Bien, cualquier aprendizaje produce eso. Lo que sucede es que
con el tiempo se puede ir perdiendo. Claro, por una parte porque a medida que se va produciendo, bueno, pues ya lo sabes, cada vez que aprendes, oh, qué bien, qué guay, y cada vez la sensación es un poco menor, pero muchas veces se termina perdiendo del todo, según como sea el aprendizaje, el ambiente de aprendizaje que se genere a su alrededor. Si el ambiente de aprendizaje que se genera a su alrededor es estimulante, es recompensante. Recompensante significa no darles premios. Recompensante significa valorar el esfuerzo que han hecho. Igual que en un bebé se valora el esfuerzo de que aprenda una palabra nueva. ¿Vale? Pues si el ambiente es recompensante en este sentido, que valora el esfuerzo que hacen, esta sensación de placer por aprender se pierde mucho menos. Un poco siempre se pierde, ¿eh? Pero muchísimo menos y se mantiene, bueno, pues durante toda la vida. Hay personas que no hemos perdido este placer por aprender. Los que estamos aquí seguro que no lo hemos perdido, si no, no estaríamos haciendo un curso o asistiendo a una conferencia, estaríamos haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Pero hay gente que sí que lo ha perdido. Este ambiente, cómo era el ambiente, pues bueno, resulta que vuelve a ser otra vez los aspectos emocionales asociados al aprendizaje. Es el cómo se ha aprendido. No es qué se ha aprendido. Puedes aprender una cosa u otra, mucho o poco. Lo que importa es el cómo lo aprendí. Este cómo es el que permite mantener esta sensación agradable asociada a los aprendizajes. Si este cómo ha sido pues la curiosidad, el estímulo, la sorpresa, la alegría, o justo lo contrario. Puede provocar pues una desconexión con los aprendizajes si ha sido el aburrimiento, si ha sido el tedio, si ha sido el miedo, el temor a lo que sea. Aprendemos de nuestro entorno cercano. Eso es una cosa, yo voy a decir, es un defecto que tiene el cerebro. No, no es un defecto, el cerebro funciona así, ¿no? Y es como tiene que funcionar. Pero aprendemos de nuestro entorno cercano. Nuestro cerebro no está preparado para aprender cosas que le pillen muy lejos. Y eso también tiene que ver, bueno, en este caso, con la propia evolución de nuestra especie. A ver, como especie, como Homo sapiens, ¿vale? Tenemos unos 200.000 años de vida como especie. Pero como homínidos, antecesores del Homo sapiens, tenemos más de 2,5 millones de años de evolución. Durante todo este tiempo hemos sido cazadores y recolectores. El neolítico, el hecho de establecerse en ciudades, es muy reciente, son menos de 10.000 años. El cerebro todavía no ha cambiado. Seguimos teniendo un cerebro paleolítico. Y el hecho de poder ir de una parte a otra del mundo en 24 horas, yo ahora puedo ir a Nueva Zelanda, las antípodas, en 24 horas. Bueno, ahora no, tenemos restricciones importantes a viajar, pero hace un año podíamos y dentro de un año esperemos que podamos volver a hacerlo otra vez, ¿no? Pero esto es muy reciente. ¿Qué es lo que importa? Es el entorno. ¿Cómo vivían en el Paleolítico? Bueno, pues, a ver, sí que se movían un poco, pero siempre en zonas muy restringidas. Como mucho, iban de los montes cántabros al Cantábrico, por citar algo que os quede más o menos cerca a vosotros, ¿no? Pues según la época del año. A buscar rebecos a los montes una época del año y a buscar marisco y peces al mar otra época del año. Pero no se iban mucho más lejos. ¿Qué hay que aprender del entorno? Aprendemos del entorno porque nunca vamos a salir de ese entorno, ¿vale? Ahora el entorno se ha ampliado, no solo con los viajes. Internet nos permite estar atentos a cualquier cosa que suceda en el otro extremo del mundo. Así que el entorno se ha ampliado. Pero igualmente, si no lo vivimos como entorno, no lo aprendemos. Vale. Pero ¿para qué aprendemos del entorno? Aprendemos para podernos anticipar a los cambios que se produzcan. Si yo puedo anticipar en octubre que pronto va a nevar y que debo irme a una zona más baja, cuando nieve, yo ya estaré en la zona más baja. Y esto mejorará mis posibilidades de supervivencia. Si yo no lo puedo anticipar
y la nieve me pilla en una cumbre, pues el riesgo de morir helado es muy alto, simplemente, ¿vale? Aprendemos para anticiparnos al futuro. Anticiparnos porque vivimos en un entorno, en un mundo donde las novedades se producen constantemente, donde hay muchos cambios y donde hay también grandes incertidumbres. A lo mejor habíamos olvidado el tema de las incertidumbres. Vivíamos en una sociedad razonablemente estable, donde más o menos parecía que todo estaba bajo un cierto control, y ahora hemos descubierto en poquísimo tiempo que la incertidumbre es que está presente, es que no sabemos si el próximo lunes podremos salir de nuestro municipio o no, por ejemplo, ¿no? Pero el mundo siempre ha sido incierto. Bien, aprendemos para anticiparnos a estos cambios, novedades y para poder lidiar con estas incertidumbres. Hay, perdón, hay dos maneras básicas de responder ante las novedades. Hay personas que ante una novedad suelen responder con miedo. Interpretan las novedades como una posible amenaza. Y la forma de responder a las amenazas es a través del miedo. El miedo es una emoción primaria, básica, que nos estimula a huir o a escondernos para protegernos de una posible supuesta amenaza. Pues bien, hay personas que ante una novedad, ante un cambio, ante una incertidumbre, suelen responder con miedo. A ver, nadie está en uno de estos dos extremos, ¿eh? Todos estamos en algún punto intermedio, pero podemos estar más sesgados hacia un extremo o hacia otro. Con esto tampoco no estoy diciendo que debamos rechazar el miedo. El miedo es importante. Tener miedo nos puede salvar de una amenaza, cuando la amenaza es real. El problema es cuando no sabemos esa novedad que implica y por si acaso, bueno, pues consideramos que es una amenaza, tenemos miedo y ya está. Las personas que suelen responder con miedo son personas poco transformadoras, porque transformarte implica tener que afrontar novedades, uy, qué miedo, me quedo como estoy. Personas poco proactivas, porque si eres proactivo, vas a generar novedades. Uy, novedades, qué miedo, mejor no genero nada y me quedo como estoy. El otro extremo. Hay personas que ante una novedad responden o suelen responder con curiosidad. La curiosidad, personas, por lo tanto, especialmente transformadoras, especialmente proactivas, que aceptan la novedad para examinarla y después ya vemos si nos la quedamos o no. Eso lo que permite es aprovechar las oportunidades. Las personas que suelen responder con miedo tampoco no aprovechan las oportunidades porque no las examinan y cuando se dan cuenta que era una oportunidad ya les ha pasado de largo. Y las personas curiosas pueden aprovechar las oportunidades porque están pendientes de cuando se produzcan, ¿vale? Repito, nadie está en un extremo. Todos estamos en algún punto más o menos intermedio. Todo el mundo, por muy miedoso que sea, siente curiosidad para según qué. Y por muy curiosos que seamos, tener un poco de miedo ante según qué situaciones es que es de supervivencia, ¿vale? ¿Cómo podemos nosotros favorecer en nuestros alumnos que se decanten, que se sesguen hacia un extremo o hacia otro? Bueno, ¿hacia qué extremo deban sesgarse? Eso es una decisión ideológica y debemos tenerlo claro. Ni la pedagogía ni la neurociencia nos dicen hacia dónde tenemos que sesgarnos. Eso es ideología pura y dura. Yo cómo quiero que sea la sociedad. Una sociedad temerosa, no transformadora, crédula, que yo pueda controlar. ¿O quiero una sociedad curiosa, reflexiva, crítica, que examine, que se autoexamine y que sea capaz de transformarse cuando lo considere necesario? Eso es ideológico, ¿vale? Yo, por supuesto, ya lo estás viendo, me decanto hacia una sociedad curiosa, ¿no? Claro, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues lo vemos de lo mismo que antes. Esto es el ambiente que generamos dentro de las aulas. Es este cómo, es el factor emocional. Si yo genero una sensación de temor, que ya no lo hacemos, casi nadie lo hace, ¿eh? Pero si yo veo alumnos que viven sus aprendizajes con un cierto temor,
es mucho más importante. Temor a lo que sea. Puede venir del colegio, de sus compañeros, de la familia, de la sociedad, da igual. Es mucho más importante romper ese temor, ver de dónde surge y ponerle una solución, atajarlo, que no continuar explicándoles conocimientos nuevos que van a quedar asociados a ese temor. Es mucho mejor dedicarnos a este cómo, a este aspecto emocional y sesgarlo hasta donde nos sea posible hacia esta curiosidad por uno mismo, por el entorno, por los demás, curiosidad por aprender. Fijaros, estamos dando vueltas sobre lo mismo desde distintos puntos de vista, todos ellos de la neurociencia o de la biología, de la evolución, ¿vale? La importancia de este factor emocional. ¿Sabéis qué es lo primero que quiere aprender un recién nacido? A las 36 horas después de nacer, los recién nacidos ya empiezan a mirar los ojos de sus cuidadores. Tienen que ser los cuidadores, porque no controlan el cristalino, que es la parte del ojo que permite enfocar de lejos, y más allá de 2 palmos y medio, todo empieza a ser borroso para ellos. Pero ellos ya se fijan en los ojos de los cuidadores, que tampoco muchas veces no se dan cuenta, porque tampoco controlan los músculos que hay alrededor de los ojos, y cada ojo va un poco por su lado, ¿no? Pero ellos ya se están fijando. ¿Y por qué? Porque a través de la mirada transmitimos nuestro estado emocional. Solo viendo los ojos de una persona somos capaces de ver, de saber si está triste, si está enfadada, si está contenta, si se ha sorprendido. La cara ayuda, toda la expresión del rostro, por supuesto que ayuda, matiza la expresión emocional, pero los ojos son los que dan el componente principal de esta expresión emocional. ¿Qué es lo primero que quieren aprender? Pues, ¿qué son las emociones? ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo se identifican? Ser capaces de reproducirlas y ver que las demás personas responden a sus estados emocionales de la manera correcta. Asociar emociones a situaciones vitales, simplemente. Repito, es lo primero después de nacer. Y ahora importante, antes de nacer, pues después de nacer, que ya ven el mundo externo, lo primero que llama su atención es esto. Son los ojos de las demás personas. No es el sonajero que ponemos en su cuna, son los ojos de las demás personas. Ahora, perdonadme un segundo, todos los hombres que estéis aquí en la sesión esta. No sé si hay muchos o pocos, porque antes he visto solo media docena de fotos. En esa media docena no había ni uno, pero supongo que sí que habrá algunos, ¿no? Disculpad un segundo. 36 horas las niñas. Los niños tardamos unas 24 horas más en darnos cuenta que las demás personas también tienen ojos. Después disimulamos, no, yo lo sabía de toda la vida. Y no es cierto, tardamos un poquito más. Después intentamos igualarnos. Es una cuestión biológica, tiene que ver también con la oxitocina, ¿vale? Que en promedio, siempre en promedio, las niñas jóvenes mujeres tienen un poquito más que los niños jóvenes hombres, que en promedio tenemos un poquito menos. Y eso nos hace que tardemos un poquito más en estimular esta parte de nuestras vivencias sociales. Es lo que se ve en esta imagen. No sé si os habéis fijado, el que tiene barba soy yo, 21 años más joven que ahora. El que no tiene barba, que ahora sí tiene barba, es uno de mis hijos. Me está mirando fijamente a los ojos y con su cara está imitando a mi cara. Un juego de aprendizaje emocional. En esa época no lo sabíamos. Y cuando lo supimos, bueno, dije, es que tengo la foto que que lo muestra perfectamente bien. Aquí tenía unos 3 meses de edad, más o menos, ¿eh? Ya no eran 48, 36 horas o 50 horas, ¿vale? Bueno, la importancia de las miradas como transmisoras de las emociones. No es lo mismo poner esta cara que esta otra cara, que esta cara de en medio. He puesto dibujos, podía haber puesto fotos, pero da igual. Son 3 caras, 3 miradas emocionales diferentes.
Si yo ahora os dijese, os preguntase de estas tres caras, ¿a cuál preferiríais como un amigo, un compañero para hacer un trabajo, alguien que se va a sentar a vuestro lado en el autobús, en el tren, a quien no conocéis de nada, a quien nunca conoceréis de nada, pero que estará 20 minutos sentado a vuestro lado? ¿A quién elegiríais? Es una pregunta que he pasado muchísimas veces en cursos, en formaciones, la paso con fotos reales ahí. Todo el mundo elige, casi todo el mundo elige el de la derecha. A veces hay alguien que me dice, a ver, yo cuando sonríen tanto no me fío, prefiero el de la izquierda. Bueno, eso depende de las experiencias de cada uno, ¿no? Nadie me ha elegido nunca el del centro. ¿Por qué? Bueno, el del centro muestra una cara de ira, de enfado, una cara amenazante. El de la derecha es una cara de alegría. La alegría no es sonreír tanto, esto porque es un dibujo. La alegría la transmitimos con una cara relajada, los ojos ni muy abiertos ni muy cerrados, pero con una mirada brillante. Cuesta mucho definir, es una emoción básica la alegría también, ¿eh? Cuesta mucho definir las emociones porque son estados preconscientes. Ahora os hablaré de ellos, ¿eh? También. Y ponemos las palabras que nos parecen mejor, ¿no? Pero los ojos están como más brillantes. Bueno, y eso es absolutamente cierto. La tristeza, que es otra emoción básica, también implica una cara relajada, una tristeza suave, muy intensa no, pero los ojos no están brillantes. Y ahí está la diferencia entre la alegría y la tristeza. Ni la boca está tan hacia arriba, no está hacia arriba en la tristeza, pero los ojos no están tan brillantes. La alegría hace que los lacrimales secreten un poquito más de lágrimas. En la tristeza lloramos a lo mejor, pero se nos escapan las lágrimas, ¿vale? Bueno, es una mirada ligeramente diferente. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que la alegría es una emoción que transmite confianza. La alegría transmite confianza. Por eso preferimos asociarnos a personas alegres. Por eso preferimos que quien se sienta a nuestro lado, a quien no conocemos de nada, sea una persona alegre, porque nos transmite esta sensación de confianza. La alegría, repito, es una emoción básica. ¿Y por qué es tan importante en educación? Porque aprendemos de quienes confiamos. Y no queremos saber nada de quienes desconfiamos, por si acaso en el futuro nos la van a jugar. Es la emoción, la cara emocional, que deberíamos tener de forma transversal en el aula, en la sociedad, en la familia, en todas partes. La confianza es la base de la sociedad, o debería ser al menos la base de la sociedad, no las leyes, no la represión, debería ser la confianza de unos con otros. ¿Significa eso que no nos podemos enfadar nunca? ¿Que no podemos poner la cara del centro? Bueno, a veces para reconducir según qué actitudes de nuestros alumnos es necesario que nos enfademos. Yo creo que tenemos la obligación a veces de enfadarnos. No hace falta poner una cara tan desencajada como la del centro, ¿no? Que a lo mejor les asustamos demasiado, especialmente si son niños pequeños, ¿no? El problema no es enfadarnos o no. El problema es ¿y cuánto rato estoy yo enfadado? Porque si estoy enfadado mucho rato, me arriesgo a romper la cadena de confianza. Y una vez la he roto, es muy difícil recuperarla. Es enfadarse el tiempo justo para que se den cuenta, para reconducir lo que sea, y después pasar otra vez a una cierta alegría, porque el mensaje a transmitir cuál es, me he enfadado porque confío en ti. Confío que la próxima vez lo resolveremos sin enfadarnos o lo que sea. Tampoco nos significa esto que siempre tengamos que estar alegres. A ver, cada uno de nosotros tiene su estado emocional que depende de cada momento. Hay días que estamos tristes, días que estamos exultantes de alegría, días, pues bueno, más mediocres. Tampoco eso no es ningún problema. Debemos nosotros y nuestros alumnos aprender a que hay muchos estados emocionales y a gestionarlos. Es simplemente tener presente que cuando queramos influir positivamente sobre nuestros alumnos,
la alegría es la mejor emoción que podemos mostrar en nuestro rostro, más que cualquier otra, ¿vale? De forma transversal, puntualmente, incluso tristeza. Si nos han montado un pollo en el aula y pensamos que en vez de enfadarnos, que se nos montará todavía peor el pollo, es mejor mostrar tristeza como de desengaño, me he sentido desengañado por lo que habéis hecho, pues lo mostramos, claro que sí, ¿vale? Pero siempre pensando, pero después cuando quiera influir otra vez, la alegría tiene que estar ahí presente. Las emociones son estas reacciones preconscientes. No somos conscientes cuando se genera una emoción. Después la podemos reconducir, después, pero inicialmente es preconsciente. Son reacciones que se ponen en marcha cuando necesitamos dar una respuesta inmediata. Cualquier respuesta reflexiva es siempre más lenta que una respuesta emocional. Ante una situación que requiera una respuesta inmediata, una amenaza, por ejemplo, la reflexividad no nos llegaría a tiempo y ya sufriríamos algún daño. El papel de las emociones es este. El miedo, como emoción, su función es protegernos de las amenazas. Hay muchas emociones. Hay 5 o 6 que son básicas y transversales, las que tenéis aquí en esta foto, ¿eh? La alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco, ¿vale? Las demás, hay psicólogos que identifican más de 40. Rafael Vizquerra, uno de los referentes en educación emocional, tiene una clasificación con más de 500 emociones. Estamos haciendo un trabajo, precisamente él y yo, para intentar hacer encajar las emociones biológicas con las que él ha propuesto desde la pedagogía. Están saliendo cosas chulas. Bueno, ya llegará el día. Las demás emociones son combinaciones en distinto porcentaje de estas emociones básicas, ¿vale? Más o menos, ¿de acuerdo? Claro, son patrones preconscientes, pero que después podemos racionalizar. Todas las emociones se generan en una zona del cerebro que se llama la amígdala, y cuando se generan nos hacen reaccionar y al mismo tiempo envían una señal hacia lo que se llama la corteza prefrontal, que está aquí delante del cerebro, que es donde están los circuitos de reflexividad. Y entonces podemos racionalizarlas y reflexionar. ¿Es la emoción que más me interesa en este instante o no? Si lo es, la mantengo. Y si no, me da la posibilidad de cambiarla. Por ejemplo, si me he enfadado por algo que ha sucedido y me doy cuenta de que enfadándome no llegaré a ninguna parte, puedo cambiar mi estado emocional. No es fácil, no es fácil, pero sí que el sistema es bidireccional y con entrenamiento, como todo, pues se puede, por supuesto, reconducir nuestro estado emocional. Y eso es algo que también debemos, pues bueno, ayudar a nuestros alumnos a que identifiquen sus emociones, a que hablen de sus emociones y a que vean que se pueden reconducir las emociones. En la adolescencia es difícil, más difícil, simplemente porque la corteza prefrontal pierde eficiencia de funcionamiento. Es algo que está genéticamente programado. Durante la adolescencia, la corteza prefrontal pierde eficiencia de funcionamiento, lo que hace que les sea más difícil reconocer y reconducir sus emociones básicas. Pero eso no significa que no, precisamente por eso hay que trabajarlas. Hay que aprovechar las situaciones adecuadas para trabajarlas. El miedo, el miedo es uno de los grandes enemigos siempre para todo, para la educación, el miedo en exceso. Cuando es una amenaza real, no, pero si no, sí. Básicamente porque establece un circuito con la ira, el enfado y con el estrés. Es uno de los factores principales de estrés. Y el estrés es uno de los enemigos de los aprendizajes y de la gestión emocional. De hecho, como nos dijo en una de sus intervenciones el entrañable maestro Jedi Yoda,
personaje de ficción, ¿no? Por supuesto, ya lo sabéis, pero que decía, o le hacían decir cosas muy, muy interesantes, ¿no? Él decía, el miedo es el camino al lado oscuro, el miedo conduce a la ira conduce al odio y el odio conduce al sufrimiento, ¿vale? Pues más o menos, no sé si les asesoró a alguien, pero más o menos va por ahí, ¿vale? El estrés es una reacción fisiológica del cuerpo y del cerebro que también se pone en marcha ante una situación que percibimos como una amenaza. Y es lo que nos permite responder rápido. El estrés carga nuestros músculos de energía para responder rápido y hace que nuestro cerebro se focalice en aquel punto amenazante para podernos anticipar y hacer lo que haga falta para protegernos de esa amenaza. El estrés puntual es que no podemos clasificarlo ni como bueno ni como malo. El estrés puntual es imprescindible. El estrés puntual es lo que nos salva de situaciones realmente amenazadoras inmediatas. Pasamos un semáforo en rojo y no hemos visto que bajaba un coche a toda velocidad. Ese punto de estrés, cuando nos damos cuenta, es lo que permite que demos un salto hacia atrás que en otra situación no podríamos dar. ¿Vale? Nada que decir con el estrés puntual, nada, está ahí y es que es imprescindible. El problema es cuando el estrés se cronifica. Cuando el estrés se cronifica, ahí es donde están los grandes problemas. Por un lado, perjudica muchas funciones corporales, porque está constantemente manteniendo nuestra musculatura en tensión y aportándole energía inútilmente, lo que hace que se desgaste muchísimo más todo nuestro metabolismo, todos nuestros aspectos fisiológicos. Y hace que el cerebro esté focalizado en esa posible amenaza y eso hace que se pierda todo el abanico de otras posibilidades. Cuando la amenaza es real, el estrés puntual nos focaliza y eso es importante. Cuando el estrés no es real, sino que se cronifica por algún motivo, no nos permite ver toda la amplitud de nuestro campo de visión, lo que perjudica los aprendizajes. Los aprendizajes, cuando más transversales sean, con más eficiencia se usan y se implantan. O al revés, se implantan y después se usan en el futuro. Así que lo que hay que evitar es el estrés crónico. En la situación actual, el estrés ha aumentado. Y esto es uno de los informes, antes lo he comentado, he estado 3 meses, aunque no me he movido de Barcelona, pero conectado constantemente con una oficina de la UNESCO que está en Ginebra, la International Bureau of Education, lo habéis comentado cuando me habéis presentado, vaya. Uno de los informes que he hecho en mi trabajo ahí de estos 3 meses consistía en redactar una serie de informes y asesorías de neuroeducación. El último, precisamente, que lo entregué el jueves de la semana pasada, iba sobre esto, sobre cómo los confinamientos, las restricciones están afectando a adolescentes y jóvenes. ¿Vale? Estaba focalizado en esta franja de edad. Se han publicado alrededor de unos 60 trabajos científicos esos últimos 3 o 4 meses que ya han empezado a analizar esto. Bien, el confinamiento, las restricciones, las dificultades que tienen para encontrarse con sus amigos, de abrazarse, de tocarse. Es de esa edad en que van tocándose por la calle, dándose pequeños empujoncitos, las chicas cogiditas unas con otras, los chicos aquí no se cogen, en otros países sí. Los países, por ejemplo, de cultura islámica, los chicos adolescentes van por la calle todos cogidos de la mano, ¿vale? Un contacto físico. Bueno, que ahora pues hemos restringido, que no lo critico, es por razones sanitarias, pero eso tiene una consecuencia. Se ha visto que debido a esto, a nivel mundial, estos 60 artículos recogen informes de muchos países, ¿vale? De todos los continentes. Un tercio de los adolescentes ha incrementado muy sensiblemente su nivel de estrés. Un tercio,
el nivel de estrés ha aumentado en todos, pero un tercio han llegado a un estrés que provoca inicios de depresión. Y en los jóvenes, en algunos países, depende mucho de la cultura de cada país también, por supuesto, llega al 50%. Y el estrés ha aumentado enormemente. Simplemente porque no es la forma que el cerebro tiene de gestionar el entorno a esas edades. Repito, a lo mejor hay que hacerlo de esta manera, pero aquí es donde entonces interviene la gran importancia de cómo trabajamos las emociones con ellos. Di una conferencia, de hecho, este informe, previo al informe, di una conferencia en la UNESCO, la reunión, el meeting que hacen mundiales, a nivel mundial, cada año, pues di yo una conferencia, una de las conferencias largas que se dan, precisamente hablando sobre este tema. ¿Sabéis cómo empecé la conferencia? Estas conferencias suelen ir gestores políticos, de ministerios de todo el mundo, gente con chaqueta y corbata, ¿vale? No con una camiseta como voy yo. Ese día me puse camisa. Pero empecé de una forma bueno, mis compañeros que estaban en Ginebra me dijeron, ¿estás seguro que quieres empezar así con toda esa gente? Dije, sí, voy a empezar así. Empecé así. Esta es la primera imagen. No sé si les conocéis. ¿Conocéis a los payasos de la tele? Los que sois muy jóvenes a lo mejor no, pero los que tenemos entre 40 y 50 y pico años, todos los hemos visto por la tele. Gaby, Fofó, Miliki, Miliquito, Fofito, iban creciendo la familia, ¿no? ¿Sabéis cómo empezaban siempre su función? Con esta pregunta, ¿cómo están ustedes? Esta es la diapositiva real, ¿eh? Que les traduje, la conferencia era en inglés, How do you feel today, ¿no? Y todos los niños contestábamos, bien, no, fine. A partir de aquí introduje el tema y es, ¿ya les preguntamos cómo están? Es que tal vez es más importante que puedan expresar cómo están para liberar tensiones, para liberar estrés. Y si no terminamos el temario, pues no lo terminamos. ¿Y qué? Ya lo terminaremos otro año. Y si no lo terminamos, no pasa nada. El día que les haga falta, ya lo aprenderán. Lo que realmente es importante es que mantengan las ganas de continuar aprendiendo. Porque si ahora aprenden todo lo que nosotros creemos, o el currículum, o el ministro que ha hecho el currículum, cree que hay que aprender, pero eso les quita las ganas de continuar aprendiendo, mal negocio habremos hecho. Mucho mejor que se queden a medio camino o a 3/4 de camino, pero que estas ganas las mantengan intactas. ¿Cómo están? Preguntémosles cómo están y aprovechemos la pregunta para hablar de ellos, bueno, pues de emociones, de la necesidad que hay ahora, de las restricciones que tenemos, para que las interioricen, las reflexionen y las vivan no como una imposición, no como el miedo de si salgo por la calle después del toque de queda. ¿Nos encantaría tenéis toque de queda también? También. De 10 de la noche a 6 de la mañana, más o Sí, menos, ¿no? exacto, David, sí, sí. Vale, pues el miedo ese de si salgo o llego a casa a las 10:10 me multarán, ¿no? Bueno, a ver, si llegan a las 10:10 yo no creo que pase nada, ¿no? Pero que lo hagan por convicción, no por miedo a que les multen. La convicción nos lleva, es la reflexión, la curiosidad. Es la curiosidad, es ver por qué tengo que llegar antes de las 10. Porque no porque sean las 10 de una hora que los virus salgan a correr por la calle, simplemente porque de esta forma habrá menos contacto social, etcétera, etcétera, etcétera. Y no con el miedo, que es el otro extremo. El miedo es que me van a multar. El miedo es que si mis padres se enteran que me han multado, la que me va a caer. Es que, ¿vale? Ayudémosles a que, si hay que hacerlo, hagámoslo por reflexión, no por miedo. Hagámoslo por esta curiosidad de, vamos a solucionarlo entre todos. De hecho, es una curiosidad. ¿Podremos solucionarlo de aquí al verano o no? ¿Vale? ¿Qué problemas tiene el estrés crónico que esta situación en particular genera, o el estrés crónico en general, que se puede producir en muchos alumnos también, genera? Pues bueno, el estrés a nivel cerebral hace que disminuya la atención,
La atención es importante para aprender. Sin atención, el aprendizaje es mucho más deficitario. La atención disminuye la percepción, lo que decía antes, la visión queda tan restringida que nos perdemos todo el entorno. Disminuye la memoria a corto término, que es la que nos permite gestionar las distintas informaciones entrantes y por lo tanto también perjudica la memoria a largo término, que se genera a partir de esta memoria a corto término. Disminuye por lo tanto la capacidad de aprender. Se ha visto además que el estrés crónico no solo afecta aspectos mentales, todo esto que decía antes son aspectos mentales, la atención, la memoria, sino aspectos físicos. El estrés crónico hace que disminuya el número de neuronas y de conexiones en la amígdala, que es el centro que genera las emociones, el hipocampo, que es el centro del cerebro que gestiona la memoria, perdemos memoria, tal como suena, y perjudica, hace que disminuyan las conexiones y las neuronas en la corteza prefrontal, que es la zona de la reflexividad del cerebro. En la corteza prefrontal, la zona que en esta imagen está en azul, es donde se generan actividades mentales tan interesantes, imprescindibles, como la toma de decisiones, la reflexividad y el control de las emociones. Disminuye su eficiencia porque también disminuye el número de neuronas y de conexiones que tiene. Es decir, las emociones campan más a sus anchas. No las podemos reconducir tan bien. Las emociones son importantes, pero la gestión emocional es lo que nos permite reconducir cualquier situación, bueno, pues que en ese momento no sea útil. Todo esto que se genera en la zona prefrontal del cerebro, esta capacidad de planificar, de organizar, de priorizar, de gestionar las emociones, todo eso es lo que se conoce con el nombre de funciones ejecutivas. Se ha visto que las funciones ejecutivas, el control que tenemos consciente sobre las funciones ejecutivas, se correlaciona con un concepto que se llama el éxito vital. El éxito vital se define como la sensación subjetiva, por lo tanto no es cuantificable ni comparable. No es que yo tenga el doble de éxito vital que otra persona, es una sensación subjetiva de bienestar. Estoy razonablemente bien siendo como soy. Estoy razonablemente bien estando con quien estoy. Estoy razonablemente bien haciendo lo que hago. Esto es lo que se denomina el éxito vital. Es lo que en la época hippie lo llamaríamos ser feliz, ¿vale? Bueno, y ahora también lo podemos llamar así, ¿no? Pero es un estar bien que no es acomodaticio. No es estoy bien, pues que nada cambie, que ahora estoy muy bien. No, es un estoy bien proactivo y transformador, por un motivo muy simple. Lo relaciono con cosas que he dicho antes. Nuestro entorno es dinámico y cambiante, lleno de novedades. Si yo no cambio, me arriesgo a dejar de estar bien. Por lo tanto, este éxito vital es un estoy bien, proactivo y transformador. Continúo cambiando como mínimo para mantenerme igual de bien. Y si puedo mejorar, pues fantástico. Si volvemos a ese esquema que os he puesto al principio entre el miedo y la curiosidad, transformar, ser proactivo, es ser curioso. ¿Vale? Y ser curioso implica reflexividad. Y reflexividad implica gestión emocional. ¿Veis, no? La unión de conceptos. Bueno, volvemos a lo mismo. Emociones, gestión emocional, desde otro punto de vista, la importancia que tienen en la educación. Básicamente, esto es un pequeño resumen, ¿eh? El cerebro estresado conecta sobre todo la parte emocional para responder rápido, pero no la de gestión emocional.
Y el cerebro relajado, que no está estresado, también tiene conectada la zona emocional, sigue siendo importante, pero además conecta la zona frontal de gestión de las emociones para favorecer esta planificación, este bienestar, este éxito vital. Y a todo ello contribuye también lo que se denomina en general el cerebro social. ¿Qué es el cerebro social? No es que sea un cerebro dentro del cerebro. Denominamos cerebro social a todas las zonas del cerebro que se activan cuando estamos con otras personas. Pues bien, se activan casi todas. O sea, nuestro cerebro es social. Se activan la amígdala, se activa la corteza prefrontal, se activan muchísimas zonas del cerebro. La forma de abordar las emociones debe ser social, porque es la forma en que tenemos conectado simultáneamente la amígdala, que genera emociones, y la corteza prefrontal, que las gestiona. Social no quiere decir todos juntos. Si estamos haciendo algún tipo de reflexión emocional con nuestros alumnos, tenemos, pues no sé, 25 o 30 alumnos en un aula, no significa todos juntos. A lo mejor es más importante las tutorías, pero estar solo con otra persona, eso ya es cerebro social. Dos personas ya es sociedad. Pequeñita, pero sociedad. Es no dejarles solos para que gestionen sus emociones, es ayudándoles siempre que haga falta, porque eso activa zonas del cerebro que se lo pondrán más fácil. Y no significa que tenga que estar yo como profesor o como tutor, puede ser con un compañero. Pensemos también en el papel importantísimo de los tutores, pero que es una relación bidireccional. No es lo más útil asignar tutores porque te toca. Es mucho más útil que puedes tener el tutor que te toca, pero todos sabemos que hay alumnos que muestran más simpatía hacia un profesor que hacia otro. Y los profesores mostramos más simpatía hacia unos alumnos que hacia otros, porque nos caen mejor por motivos que sean. Hay motivos también genéticos, detrás de esto, es otro tema ya. Bueno, pues es simplemente es tenerlo presente. Si yo no puedo ayudar a este alumno porque nuestros caracteres chocan, aunque sea su tutor, oye, pues pido ayuda a un compañero. Y que un compañero que yo sé que se lleva bien con él y que sea él quien le ayude. Y el compañero tiene que hacerlo pues con toda la alegría del mundo, porque en el fondo es nuestro trabajo, es enseñar cosas muy bien, pero esto, para mí, todo este aspecto emocional, también lo es. Y una de las formas de ayudarles a disminuir el estrés es permitiendo que se relajen. Aquí pone el cerebro ensimismado, es, bueno, esas estonas de no estar haciendo nada, es no presionarles más allá de lo necesario. Quiero decir, un poco de presión a veces va bien, porque si no, no se moverían mucho, ¿no? Pero jamás que esta estimulación pase a ser una sobreestimulación. Hay que dejarles tiempo para que se relajen. Esto es algo que ahora que estamos haciendo muchas clases online, debemos tener presente. Las clases online, igual que las conferencias online, son más agotadoras para el cerebro. Significa o que deben ser más cortas, lo cual no es un buen ejemplo lo que estoy haciendo yo ahora, pero bueno, o que deben ser más cortas, o, o que deben ser menos densas, o que debo dejar más ratos de descanso entre una y otra. No tiene sentido, y eso es algo que he discutido, por ejemplo, con compañeros míos de la facultad, cuando vino el confinamiento el marzo pasado y ahora que estamos en semipresencialidad, es si cada día tienen 5 horas de clase, antes tenían 5 horas presenciales de clase cada día, pues mantengamos las 5 horas con el mismo horario, pero ahora cada profesor desde su casa, cada alumno desde su casa con clases online. No. Es que no funciona así, es que les estamos machacando, les estamos agotando. No. Más de 3 horitas cada día de online. Hay pocos cerebros que lo aguanten bien a no ser que estén muy motivados y sea algo puntual. Hay que disminuir la presión.
para que tengan tiempo de relajarse. Bueno, aumentando otros tipos de abordaje pedagógico, como puede ser la clase inversa, como puede ser más trabajos en grupo, eh, y así favorecemos que estén en contacto entre ellos, aunque sea mediante también chats o lo que sea, ¿vale? Pero hay que tenerlo presente, que cualquier clase telemática es más agotadora para el cerebro porque tenemos menos puntos de referencia, menos socialización que una clase presencial. Y la mejor forma de llevar a cabo todo esto es siendo nosotros su ejemplo. Dentro del cerebro tenemos una población de neuronas, se llaman neuronas de espejo, que se activan de la misma manera cuando realizamos una acción que cuando vemos que la realiza otra persona. Es la forma que tenemos de aprender por imitación. Es un sistema también primario, instintivo, aprendizaje por imitación. Lo tenemos conectado siempre. Si yo quiero que los alumnos se motiven, no es suficiente con que aquello que yo les proporcione sea motivador. Yo, profesor, debo estar motivado. Porque si ellos me ven motivado, todo aquello que yo les aporte les llegará con mucha más facilidad porque estaré ayudándoles a que en su cerebro, neuronas de espejo, se activen las redes motivacionales. Si yo quiero que mejore su estado de ánimo, yo tengo que mejorar mi estado de ánimo. Que ya sé que no siempre es fácil, ¿eh? Pero es un esfuerzo que debemos hacer. Si yo quiero que aprendan o que mejoren su gestión emocional, yo debo gestionar también mis emociones delante de ellos. No es hacer nada especial, es hacer lo que haría conmigo mismo, pero delante de ellos. Ellos deben verlo, porque es la forma de que por imitación les esté facilitando este paso de gestión emocional. Y ya termino. Esta ya es prácticamente la última. Al final, todo queda englobado alrededor de este placer, de este bienestar, que es uno de los motores principales del aprendizaje. El otro sería el miedo, pero ya hemos visto que la respuesta final es radicalmente diferente. Así que es generar esta sensación de no estamos de la mejor manera posible actualmente, pero no por eso dejamos de estar bien. ¿Vale? Es transmitir esta sensación para ayudarles también a ellos. Y ya es todo. Esto, bueno, es la propaganda final, ¿no? Si os interesan estos temas y tal, aquí he puesto algunos de mis libros para que los tengáis si queréis. Toda la hilera de arriba son libros que están en español, Neurociencia para Educadores. Ahora también ha salido en italiano, si alguien quiere aprender italiano. Cerebroflexia, que la están traduciendo al chino. Si alguien quiere aprender chino, pues dentro de unos meses podrá comprarlo en chino. Neurociencia aplicada a la educación, que es mucho más académico. Y el último, La práctica educativa con mirada neurocientífica. Es un libro hecho a 13 manos que saldrá la próxima semana. O sea, todavía no está, saldrá. Y la hilera debajo son libros del estilo, estos en catalán, por si queréis también aprender catalán. El primero es el mismo, Neurociencia para Educadors, Trenca-t'hi al cap, Rómpete la cabeza, la cultura como motor de la revolución cerebral, 100 cosas que hay que saber sobre el cerebro y el arte de persistir. ¿Vale? Por si os interesa ampliar alguna cosa. Y ahora sí, esta ya es la última diapositiva, que tiene también su historia, ¿eh? Esto es la primera salida de sol del milenio en la península ibérica. Fui al Cap de Creus, es la punta más oriental de la península ibérica, hasta el norte de Cataluña, esperando que saliese el sol el primer día del milenio, 1 de enero, para tomarle esa foto, pues ya hará 20 años de esto, ¿no? Y siempre la pongo para terminar de forma un poco metafórica, igual que cambia el milenio y sale el sol cada día, pues también podemos y debemos cambiar estos aspectos de la educación, seguir cambiándolos, ya han cambiado mucho, sabiendo que cada día seguirá saliendo el sol. Y ya está. Y ya dejo de compartir y así veo unas cuantas caras más. Eso es todo lo que os quería contar.